Hay historias que no tendrían que terminar como esta. Historias de personas que creyeron que todavía era posible cambiar las cosas, cambiar aquello que está mal en el mundo. Historias de personas que incluso cuando todo estaba en contra, lucharon con valentía por su gente y por tratar de heredar a sus hijos un mundo mejor. Carlos Manso fue una de esas personas. Él no nació con escoltas ni con apellido de abolengo, ni tenía un partido político o un grupo empresarial protegiéndolo. Carlos Manso se ganó el cariño del pueblo y su admiración y escaló peldaños hasta llegar a ser alcalde de su municipio natal, Uruapan, en Michoacán. Carlos Manso se irguió como una figura contestataria ante el crimen organizado y fue presidente municipal que decidió decirle no a la corrupción y a las mafias de criminales que operan en la entidad. Una actitud tan loable y aplaudida que desgraciadamente le costó la vida. El primer día de noviembre del 2025, en la víspera del Día de Muertos, en una noche que debía estar llena de luz, velas, reflexión, amor y tradición, el sonido de los disparos apagó su voz para siempre. Este es el caso de Carlos Manso, el alcalde que enfrentó al crimen organizado. Este caso sucedió en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, en la zona centro-oeste de México. Carlos Alberto Manso Rodríguez nació en la ciudad de Uruapan del Progreso, nombre de la cabecera del municipio de Uruapan, en Michoacán. Carlos Manso nació el 9 de abril de 1985 y provenía de una familia más bien común y corriente como cualquier otra. Sin embargo, él creció viendo cómo a lo largo de su vida la violencia se volvía parte de la rutina diaria y decidió que él no quería acostumbrarse a eso. Su padre, Juan Manso Ceja, fue un conocido activista social en Uruapan, cuya personalidad indudablemente influyó en la visión de justicia que Carlos desarrollaría en su vida. Su interés por participar en la vida pública siempre fue claro, y en el año 2010, a sus 25 años de edad, se unió a las filas del Partido Revolucionario Institucional, pero 5 años más tarde abandonó la militancia en este instituto político por diferencias ideológicas. Carlos Manso estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, preparándose para poder incursionar profesionalmente en la política, y se graduó de esta carrera en el año 2016. Al siguiente año, en el 2017, obtuvo su primer trabajo en el ámbito público como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Michoacán. Pero solo 3 años después, su figura, sus ideales, su activismo y su interés social demostrarían que estaba preparado para seguir escalando en la política. En estos años de servicio, Carlos Manso se unió a las filas del partido Morena, que ya arrastraba una gran ola de preferencia ciudadana y que eventualmente en el 2018 cristalizó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador por la presidencia de México. En el 2021, Carlos Alberto Manso Rodríguez fue candidato de Morena a la Diputación Federal por el Distrito 09 de Michoacán, que corresponde precisamente a su natal Uruapan, y ganó las elecciones, por lo que se ungió con una curul de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre de ese año 2021, y desde allí comenzó a establecer su visión de la justicia que le hizo ganarse el corazón de miles de mexicanos. Durante su desempeño como diputado federal, Carlos Manso amplió sus relaciones sociales. Comenzó a tratar con líderes comerciantes, productores, empresarios, legisladores, alcaldes y gobernadores, pero su principal interés fue siempre la sociedad civil. A través de estas relaciones fue que poco a poco fue entendiendo la extensión del entramado que el crimen organizado ha tejido en Michoacán, pues muchas personas se le acercaban para hablarle de cobros de piso, extorsiones, secuestros, amenazas y demás crímenes que azotan aún hoy en día a Uruapan. Todo esto le daría el conocimiento necesario del sentir de la sociedad. Le pintó una verdadera radiografía de lo que Uruapan sufre, de lo que le aqueja a su municipio, y fue entonces que decidió que buscaría contender como candidato a la presidencia municipal, buscando generar un cambio en su lugar de origen. En el año 2024, el 27 de febrero, Carlos Manso se separó del cargo de diputado federal y además dimitió de su militancia en el partido Morena,
convencido de que las diferencias políticas internas no le frenarían en su aspiración. Así, Carlos Manso decidió contender por la alcaldía de Uruapan como candidato por la vía independiente, es decir, sin un partido, y debido a su trabajo y trayectoria, los resultados demostraron que su labor no había sido en vano. Carlos Manso ganó la presidencia municipal de Uruapan con aproximadamente el 66% de los votos y el 1 de septiembre del 2024 asumió el cargo. Un mes después, Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta también como presidenta de México y a partir de ese momento Carlos Manso comenzó a buscar acercamientos con el gabinete federal con constantes peticiones de apoyo al municipio de Uruapan. Y es que Carlos Manso, al asumir la alcaldía, mostró un estilo de gobierno de mano dura contra el crimen organizado. Inició una depuración de policías que enfrentaban cuestionamientos por presuntos nexos con el narcotráfico e incluso él mismo llegó a ser visto en distintos patrullajes de seguridad a lo largo de su municipio. Esta actitud valiente, bronca y atrevida de plantarle cara al crimen organizado le hizo ganarse la simpatía, el apoyo, la admiración, el respeto y las plegarias de muchas personas. E incluso, tiempo después, cuando en un discurso dijo a los agentes de la policía municipal que no tuvieran ninguna consideración con los criminales y que los abatieran si estaban armados, le hizo ganarse el apodo de El Bukele mexicano. Esto en alusión a las políticas severas que ha implementado contra los criminales en El Salvador el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, hay que decir que la fuerza policial de Uruapan es insuficiente para enfrentar a los cárteles de la droga. Primeramente porque la policía municipal es una corporación que principalmente está enfocada en la prevención del delito y la proximidad social. No cuentan con la preparación física y táctica para enfrentamientos armados de organizaciones y el punto posiblemente más relevante es que la potencia de fuego y capacidad de operación de los cárteles de la droga supera notablemente a la de la policía municipal. Debido a estas circunstancias, Carlos Manso pidió ayuda al gobierno federal y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En al menos 20 ocasiones a lo largo de un año, Carlos Manso solicitó al gobierno federal en eventos públicos que le apoyaran con seguridad en el municipio de Uruapan debido a la creciente ola de inseguridad que se vive en la zona. Y el mensaje a la presidenta de la República, con todo respeto, pues nosotros no tenemos intención de pelearnos con la presidenta de la República. La respetamos, la apreciamos, la estimamos. Si ella considera que la estrategia, desde la visión que ella tiene, es la correcta, pues que a la brevedad se actúe en Uruapan. Si ella cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, pues que ya lo haga, que mande al secretario Harfuch a limpiar todos los cerros a los grupos que están matando, que están extorsionando a los aguacateros, que están matando niños. Y créanme, si ella lo logra lo más pronto posible, yo presento mi renuncia, mi separación del cargo. A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. Hay un pueblo que ya está cansado de las extorsiones de los policías, de los tránsitos, de los homicidios, de que les quiten su vehículo. Estoy convencido, a mí me quedan 3 caminos en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos y se utiliza el poder para perseguir a la gente que te incomoda. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha. Y el éxito. Las constantes peticiones de Carlos Manso comenzaron a calar profundo en el gobierno federal porque su propuesta de abatir a los delincuentes chocaba moralmente con la estrategia de seguridad e incluso cuando la presidenta fue cuestionada sobre las políticas que impulsaba Carlos Manso en Uruapan, ella misma se pronunció en contra de estas medidas extremas. Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país.
Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, hizo un llamado a la policía a combatir de manera frontal, ¿no? Usar la fuerza letal contra delincuentes para proteger a la ciudadanía, y además aseguró que él renunciaría al cargo si usted y las demás fuerzas de seguridad pudieran combatir y reducir la incidencia delictiva en el municipio sin efectuar ningún disparo. ¿Cuál sería su posición en ese sentido, presidente? La estrategia de seguridad que tenemos. Nosotros no creemos en ejecuciones extrajudiciales. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley y la cero impunidad. Pero no creemos en la guerra contra el narco. En eso no. Carlos Manso ya sabía que querían asesinarlo. Carlos Manso había recibido amenazas contra su vida y la de su familia. Incluso lo habían amenazado con hacerle daño a su pequeño hijo. Carlos Manso temía por su vida, pero enfrentaba la situación con valentía y con la convicción de cumplir con su deber civil como representante de la sociedad en el cargo de presidente municipal, y nunca se cansó de buscar llamar la atención del gobierno de México para que se dieran cuenta de lo terriblemente mal que está la situación del crimen organizado en Uruapan y en todo el estado de Michoacán. Las peticiones de ayuda de Carlos Manso al gobierno federal hicieron que le pusieran una protección de 14 agentes de la Guardia Nacional, y tiempo después asignaron a 200 elementos de la misma corporación a todo el municipio de Uruapan. Pero estos 200 agentes permanecieron en la zona solo por 15 días y luego los retiraron. Solo 3 semanas después de que retiraron a la Guardia Nacional de Uruapan, Carlos Manso fue asesinado a balazos. El 1 de noviembre del 2025, en la víspera del Día de Muertos, Carlos Manso visitó el centro histórico de Uruapan, en donde se llevaba a cabo la Noche de las Velas, una tradición mexicana donde se colocan altares, flores y veladoras para recordar a quienes han partido al otro mundo. El ambiente era festivo, respetuoso, solemne y cálido. Cientos de habitantes estaban en el lugar y el alcalde Carlos Manso llevaba a su pequeño hijo en brazos mientras le mostraba una de las más bellas tradiciones mexicanas al brillo de las velas. Era un evento familiar. Pero poco después de las 8 de la noche, mientras el alcalde se desplazaba entre la multitud, 7 balazos rompieron la tranquilidad del evento. El repentino susto de los asistentes al festejo estuvo a punto de causar un caos, pero el responsable fue abatido por escoltas de Carlos Manso. Afortunadamente, el pequeño hijo del alcalde ya no estaba con él en ese momento, pero desgraciadamente Carlos Manso había sido herido de muerte. El alcalde, que solía portar un característico sombrero blanco, yacía boca abajo con el puño cerrado y el sombrero suelto de su cabeza. Murió en el sitio sin lograr recibir atención médica, pues el ataque fue terriblemente mortal. El asesinato de Carlos Manso despertó un enorme malestar social. El alcalde, que se había ganado la admiración y el respeto de los mexicanos por atreverse a alzar la voz y atreverse a enfrentar al crimen organizado, había muerto víctima de aquellos mismos a quienes intentaba frenar. Carlos Manso murió por tratar de cambiar lo que está mal en su municipio. Carlos Manso fue asesinado porque resultaba incómodo para los criminales. A Carlos Manso lo mataron porque no quiso ser corrupto y encubrir a narcotraficantes. A Carlos Manso le arrebataron la vida por luchar contra el mal. Al día siguiente se rindió un sentido homenaje en la misma plaza donde murió. Allí, su esposa emitió un muy emotivo mensaje en medio de lágrimas de dolor. El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros niños. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos, y siempre voy a estar para ti. Siempre. Hoy
Al día de hoy, 3 de noviembre del 2025, cuando se graba este video, el caso es de lo más reciente que ha sucedido en México. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció mencionando que este crimen no quedaría impune, pero también se enfocó en señalar que este ambiente de inseguridad fue provocado por administraciones de gobiernos de hace 20 años por haber sido permisivos y complacientes con el crimen organizado, como si este tipo de declaraciones pudiera significar alguna especie de justificación para lo sucedido. Las investigaciones sobre el caso siguen su curso. Como ya lo comenté, el sujeto que atacó a Carlos Manzo fue abatido en el lugar. Se ha informado que su nombre era Osvaldo Gutiérrez Vázquez y le apodaban el Cuate. Se trata de un joven que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde días antes del asesinato de Carlos Manzo, en redes sociales han circulado convocatorias a una marcha multitudinaria en la Ciudad de México el próximo 15 de noviembre del 2025. La llaman la Marcha de la Generación Z y tiene presuntamente la finalidad de exigir al gobierno de México soluciones inmediatas a seguridad pública, el alto al alza de los impuestos y nuevos impuestos, y ahora indudablemente se sumarán los reclamos de justicia por el asesinato de Carlos Manzo. En caso de que haya más información o avances relevantes sobre este caso, haremos otro video para actualizar los datos, pero por ahora solo queda esperar que realmente haya justicia. Si el video te gustó, te pido por favor que le des like, te suscribas al canal y dejes tus impresiones en la caja de comentarios. Eso me motiva mucho para hacer más videos como este. Soy Axel Estrada y nos vemos en el próximo capítulo.